Bueno, estamos de regreso y esta situación de pandemia que vive el mundo entero y que Argentina ha llevado adelante a raíz o a través de una cuarentena bastante estricta, con algunos levantamientos de distintos rubros en los últimos días, pero en realidad muy pocos de ellos. Lo cierto es que hay muchos que afirman que la situación del país va a ser muy crítica económicamente hablando luego de que esta situación finalice o por lo menos se tranquilice. Justamente por eso estamos en contacto con Jesús Leguíza, el economista. Jesús, muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias por estos minutitos, por la predisposición y bueno, por conversar, por analizar en realidad esta situación tan difícil que nos va a tocar, que ya nos está tocando en realidad. Ayer escuchaba a una persona de CAME, de Resistencia, y fue muy dura, decía que no están en estado crítico, que la situación de las pymes en el país y en esta zona en particular están absolutamente colapsadas, que esta situación fue la última gota que les faltaba como para cerrar ventanas, puertas a la mayoría de ellas. ¿Usted coincide con esto? Así es, sí, por supuesto que coincido totalmente con la apreciación del entrevistado en ese momento. Pero este problema es del mundo entero, todo el mundo vive este problema, vive América, vive Argentina, vive nuestro noreste, Chaco, Corrientes, estamos en situación realmente de emergencia. El problema acá es que todo esto se va a ir superando en distintas etapas, y lo que pasa es que una etapa y otra etapa que vendría a ser elegir por la vida y elegir por la economía, o mejor dicho por el trabajo, hace que el sufrimiento las expectativas del sufrimiento sean muy grandes para todos, ¿no? Para el que trabaja y para que el no trabaja, o es pensionado, jubilado, o al monotributista, ¿no? Hay que ir saliendo, flexibilizando la cuarentena como se está haciendo, porque de todas maneras hay que recordar al público que hay más de 2 millones de personas infectadas en el mundo entero y más de 120.000 muertes, y Corrientes realmente la lleva bastante bien hasta estos momentos. No obstante, las expectativas en toda Argentina no son halagüeñas. Llegamos, por ejemplo, al día 45, creo que debe ser hoy, con 2.227 casos o 77 casos y apenas 101 muertes, por lo menos hasta ayer, cuando Italia en el día 50 de una publicación ya vieja, llevaba más de 45.000 afectados y más de 3.000 muertos, 3.503 o 305, una cifra parecida. Jesús, con esto que ¿Quieres preguntar algo? Sí, con esto que está diciendo, por supuesto que el gobierno priorizó, como usted decía, la vida ante la economía, lo reitera todo el tiempo Alberto Fernández. Digo, sí, pero las medidas económicas que está tomando, ¿son suficientes? ¿Usted cree que va a tener que tomar otras a lo largo de esta situación para ayudar no solo por ahí a los más necesitados, sino también a los empresarios, a los pymes? ¿Alcanza lo que se está haciendo? No, lo que se está haciendo es insuficiente, se sigue dando prioridad a la vida, pero a su vez con la flexibilización y la circulación de gente que se permite, no solamente vinculada a la salud, sino los servicios básicos, esenciales, por lo menos ya alguna gente va saliendo y va pudiendo trabajar y generar sus propios ingresos como negocio, como pyme o como trabajador. Esto va a ser mucho más grave, va a ser mucho más grave las consecuencias de la crisis económica que la consecuencia de la pandemia, y va a tardar mucho tiempo. Nosotros acá en Argentina, según comentarios que he escuchado y cosas que he leído, vamos a llegar al pico recién a mediados de junio, el pico de la situación de infectación, diríamos, pero esto se va a prorrogar o va a durar hasta fin de año y medio puede durar todo este problema, de manera que
la generación de riqueza que tiene el país, que tiene de menos el país, que la caída del Producto Bruto va a ser, ya es importante, y los anuncios que hay que va a bajar un 5, y pico el Producto Bruto, como en otros países un poco más y en otros países un poco menos, va a afectar a todos. Yo creo que acá habría que pensar desde el gobierno, y todavía no lo he escuchado, del gobierno nacional, no me refiero al gobierno provincial, que está más atado de las manos que el gobierno nacional, y pensando en cómo recuperar estos 40 días o 50 días que estamos llevando perdidos, aprovechando los feriados y los fines de semana que quedan de aquí a fin de año. Hay como 50 días feriados desafectados, que se llaman feriados puente para el turismo, y afectar al trabajo, que muchas empresas grandes lo hacen, trabajar los días sábado. De esa manera se puede recuperar un poco más la economía, que está tan deteriorada. Hay quienes sostienen, Jesús, que este es un momento histórico en el mundo, por supuesto que así lo es, pero que Argentina, por ejemplo, podría utilizar para cambiar varias cosas que tiene, como por ejemplo los altos impuestos que tienen los empresarios, los pequeños empresarios, las pymes, hecho que por ahí, seamos realistas, implica mucho trabajo negro, porque no pueden con la carga tributaria que significa tener un empleado en blanco. Sí, yo doy prioridad a la gente que da trabajo, y no doy prioridad a que esté en blanco. Si recibe trabajo alguien y el que da trabajo en negro, pues lo importante es el trabajo, no los impuestos o los aportes patronales y personales que pueden hacer para que subsista este Estado muy grande, sobredimensionado, que tenemos nosotros, que es la causa del problema particular que tiene Argentina, porque otros países no tienen el problema que tiene Argentina. Nosotros tenemos un doble problema, el de la pandemia y la crisis económica que venimos atravesando desde hace 5 años en forma contundente, y desde hace mucho más, hace 20 años que estamos a través de crisis en crisis. De manera que bajar los impuestos para las pymes es facilitar la generación de los productos, de bienes y servicios, y también aumentar la mano de obra ocupada. Totalmente. De manera que el Estado tiene que ser, si bien el Estado ha tomado buenas medidas respecto a la pandemia, tiene que tomar ahora medidas fiscales que favorezcan el desarrollo de la economía, no pretender mantener el status quo de lo que habitualmente se está criticando en estos días, que es los gastos de la política, o que tienen que generar más impuestos o cobrar más impuestos a los, entre comillas, a los ricos, para mantener el mismo gasto público. El gasto público se puede redistribuir y se puede cambiar el presupuesto, porque el presupuesto, además que todavía no está aprobado, porque se trabaja con el presupuesto del año pasado, puede perfectamente ser distribuido y dar prioridades distintas. Primero a la pandemia y segundo a las empresas, al aparato productivo. Jesús, para ir cerrando, sí, porque lamentablemente los tiempos de televisión por ahí se cortan, tiempo. ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué país mira hacia adelante con esta situación? Como usted decía, ¿no? Venimos de años de crisis, de 5 profundizados, esto termina de profundizar aún más la situación económica del país. Sí. Mirando de aquí a junio, como usted decía, ¿no? A mediados de junio, cuando tengamos el pico, ¿qué país estamos viendo? No, estamos por un país con una crisis muy grande. Si te referís a nuestro país, estamos con una crisis muy grande, que es difícil de salvarlo, y tenemos un gran dilema que es, vuelvo a repetir, la vida o el trabajo. Yo prefiero hablar del trabajo más que la economía, porque la economía se confunde, es un término muy general, y los mercados confunden a la gente. Es preferible hablar de la vida o el trabajo. Así como antes un asaltante decía la bolsa o la vida, ¿no? Tal cual. De manera que Corrientes, si bien está beneficiada o no afectada, mejor dicho, tiene la desventaja de tener una base económica muy pobre, que la conocemos toda, de manera que y mucho sector público o empleo público, que eso va a permitir que el comercio se mueva un poco, sobre todo en la capital y en las intendencias, en las principales intendencias de la provincia,
va a permitir un poco el consumo habitual. Ahora, todos los que son cuentapropistas o el sector privado, mejor dicho, que no depende de los gastos del Estado, ni son empleados del Estado, ni contratan servicios del Estado, ni proveedores del Estado, son los que tienen que recibir más ayuda, que son las pymes privadas propiamente dichas. Jesús, seguramente seguiremos hablando en el tiempo que nos queda, que va a ser medio largo lamentablemente, pero muchísimas gracias por sus minutitos de atención, muy amable. Bueno, Laura, un abrazo. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.